Lo he titulado, mis hermanos, ¿quiénes son los siervos del Dios Altísimo? Amén. ¿Quiénes son los siervos del Dios Altísimo? En soporte al pasaje que hemos leído, mis hermanos, del versículo donde habla justamente de esa expresión: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Los siervos de Dios Altísimo nos anuncian ellos el o un camino de salvación. ¿Qué camino, mis hermanos, anuncian estos siervos del Dios Altísimo? El camino de salvación. No cualquier camino, sino es un camino de salvación. O un camino de salvación. Amén. O el camino de salvación. Mire, para poder entender todo esto, hay que un poco rescatar en la área del contexto, mis hermanos, de este acontecimiento de Pablo y Silas. Se dice que en el versículo 11 que Pablo y Silas dicen, ¿no? Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo con directo a Samotracia. Y el día siguiente, ¿a dónde dice? A Neápolis. Neápolis, mis hermanos, era un lugar donde era importante para la zona, estaba ubicado cerca al mar Egeo, mis hermanos, amén. Y de ahí, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y tuvimos en aquella ciudad a algunos, dice qué cosa, ciudad, algunos días, o estuvimos allá en algunos días. Cuando la palabra del Señor habla, utiliza, en esta parte, la expresión colonia, una ciudad colonia. Hay que entender que en aquel entonces hace referencia al Imperio Romano, porque cuando el Señor Jesucristo nace, Él nace bajo el Imperio Romano. Entonces, este lugar era una colonia ¿de quién? De los romanos. Es decir, una colonia porque ellos tenían ciertos privilegios. No era un pueblo de esclavitud, sino era un pueblo colonia de los romanos, y como colonia tenían ciertos privilegios. Gloria al Señor. En aquel tiempo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ya, mi hermano, ellos en Filipos, dice que Pablo y Silas llegan a aquel lugar después de una travesía, después de un largo recorrido, mis hermanos, por aquellos lugares, y llegan a Filipo. Y estando en Filipo, dice que Pablo, ellos con Silas, comienzan a expandir el mensaje de salvación, comienzan a compartirlo. Pero lo llamativo de esto es que dice que había un grupo de mujeres que se habían reunido a escuchar el mensaje. Un grupo de mujeres. A ver, las mujeres, una alabanza al Señor. A ver, más fuerte, le decimos. Gloria al Señor. Entonces dice que había un grupo de mujeres que se habían, mi hermano, reunido a escuchar este mensaje. Y no era cualquier mensaje. Hemos dicho, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de salvación. Dentro de ella, mis hermanos, había una mujer llamada Lidia. Lidia no era judío, pero ella creía y adoraba a Dios. En otras palabras, ella era una mujer esforzada que buscaba a Dios, pero no conocía, mis hermanos, sus caminos. Ella pero sabía que había un Dios. Entonces ella, al escuchar a aquellos hombres hablar, las mujeres reunidas, dice que la atención de ella, que ella tenía un oficio, porque ella era una mujer vendedora de púrpura, mis hermanos. Entonces la atención se centra ¿en dónde? En aquellos varones y en aquellas mujeres. La atención de ella cambia y se centra en aquel lugar.
Y entonces, por eso es el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Miren la expresión. Esta mujer adoraba a Dios. Adoraba, dice, a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Adoraba a Dios y el Señor dispuso en su corazón para que ella atendiese al mensaje. Hermano, es bueno entender de que cuando se habla del mensaje de Dios es bueno prestarle atención. No se distraiga. No permita que el cansancio le desvíe la atención. No permita, mi hermano, que el sueño, que el estrés le desvíe la atención. Préstele atención, mis hermanos, como esta mujer. Préstele atención a la cosa del Señor. Mire lo que dice, lo que Pablo decía. Ahora el 15, ella dice que adoraba a Dios, pero cuando ya llegamos al 15... Y cuando fue bautizada, mire, adoraba a Dios sin conocerle al verdadero Dios, pero lo adoraba, le honraba a Dios. En otras palabras, ella hacía culto. Había una disposición en ella. Entonces dice que ya Pablo, al prestar el mensaje a lo que decía Pablo, le quedó en el corazón a ella. Y el 15 dice que ya ella, cuando fue bautizada, porque no había sido bautizada, cuando ya fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel en el Señor, en otras palabras, si ya yo me bautizo y se bautizó, ahora si ustedes ruegan que yo soy fiel, en otras palabras, que si yo me he convertido al Señor fielmente, honradamente, con un sano juicio, si me he convertido al Señor y si esto hace de que ustedes hayan gracia delante de mí, entonces os ruego que se queden en mi casa. Ese fue el motivo por la cual ella le instó a Pablo y Sila para que ella se quede en casa. Y Pablo y Sila ellos lo vieron bien y se quedaron en su casa. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, mire, si habéis rogado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. Eso está en el 15. El 16. Aconteció que mientras íbamos, dice, a la oración, nos salió al encuentro. ¿Qué pasó mientras ellos iban a la oración? Dice que les salió al encuentro una muchacha. Una muchacha, mis hermanos, que tenía, dice, un espíritu ¿de qué? De adivinación. No me quiero centrar en esta parte, pero bueno, cuando dice el espíritu de adivinación, ese espíritu, mis hermanos, hay que entenderlo que no es de Dios. Que si en algún momento en nuestra vida pasada hemos pisado al curandero, porque ellos tienen ese espíritu de adivinación. Y hay gente que dice, fui al curandero y el curandero me dijo lo que yo tenía. Es que esa mujer o ese hombre tiene un espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación no es y nunca será de Dios, de parte de Dios. Entonces le salió mi hermano, esta mujer con este espíritu de adivinación a Pablo y Sila, pues ya que ellos, mi hermano, ya habían decidido quedarse en Filipos, habían optado quedarse también en la ciudad ya de una hija de Dios, una mujer que había decidido entregarse al Señor. Entonces sigue diciendo, nos salió al encuentro esta muchacha con el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias. ¿A quién? ¿A quién daba grandes ganancias esta muchacha con el espíritu de adivinación? A sus amos. Hermano, cuando la gente va al curandero, a estos espíritus que tienen de adivinación, curandero, los que leen coca, los que leen la carta, una y otra cosa, pregunto yo, ¿genera grandes ganancias o no? ¿Cuánto le sacan? 100 bolivianos, 200 bolivianos. Cierto que sí, y a veces está más. Y la gente va porque la gente cree en ese espíritu de adivinación. Pero lo cierto es que nosotros en nuestra vida pasada hemos creído en el espíritu de adivinación.
Mas ahora creemos nosotros en el Espíritu de Dios, ya no en el espíritu de adivinación. Por eso es que cuando nos hemos convertido al Señor, ya no acudimos, mis hermanos, a estos espíritus de adivinación. O hay alguien que sigue acudiendo. Ay, pastor, me está yendo mal en el negocio. Me dijeron que tal es bueno. Ya no lo acudimos. Porque hay un espíritu que es más grande que el espíritu de adivinación, que es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Y nos sostenemos mediante ese Espíritu de Dios. Así que no le damos valor a todo lo que se dice. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. Ahora llegamos al 17. Esta, hablando de la muchacha, esta muchacha con el espíritu de adivinación, ¿qué hizo ella? Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pregunto yo en esta mañana, ¿eso era verdad o no era verdad que eran hombres del Dios Altísimo? Pablo y Silas. ¿Era verdad o no? Era verdad. Pero ella lo decía con el espíritu de adivinación. Pero el detalle es que no lo dijo una vez, ni dos veces, sino lo dijo varias veces. Lo cual había, mi hermano, cansado a Pablo. Por eso estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta ahí no hay problema. Pero el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volteó, giró y le dijo al espíritu, mi hermano, de adivinación de ella, que salga de ella en el nombre del Señor Jesús. Y tal espíritu tuvo que salir porque hay un poder más grande que cualquier espíritu, mis hermanos, inmundo que hay en la tierra. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que ese espíritu salga de ella? ¿Por qué? Porque Pablo y Silas, toda la mañana ellos iban camino a la oración. Y la muchacha salía y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, Pablo reaccionó por una sola cosa. ¿Cuál era ese motivo que Pablo había reaccionado? Porque todos los días salía ella y decía lo mismo. Y la gente decía, hoy, entonces Pablo y Silas también tienen el espíritu de adivinación. O sea, la gente lo estaba tomando y asociando con que eran mis hermanos igual que ella. Entonces Pablo, para cuidar su testimonio, dijo, bueno, ya basta aquí. Hasta aquí llega todo. Ya ella, si sigue hablando, la gente va a decir que es una de nosotros o que nosotros somos uno de ellos. Por eso que Pablo se retiene y se refrena y le saca el espíritu de adivinación. Ese fue el motivo por el cual Pablo lo saca. Hermano, imagínese que usted pare ahí, mi hermano, siempre al lado del curandero o al lado del que le hoja de coca, sentadito usted ahí al lado. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que usted es uno de ellos o no? ¿Cierto que sí? Eso es lo que la gente va a pensar. Y Pablo, para cuidar su testimonio de él, y no solamente él, sino también de los demás, reacciona por ese motivo. Una alabanza al Señor. Entonces hemos dicho que este mensaje es, ¿quiénes son los siervos del Dios Altísimo? ¿Quiénes son? Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. Claro que eran. Por eso hemos dicho, los siervos, y voy a retroceder, los siervos del Dios Altísimo, los siervos, los verdaderos siervos del Dios Altísimo, te van a anunciar el camino de salvación. Te van a conducir, mi hermano, ¿a dónde? A la salvación. No te van a conducir a otro lugar, sino te van a conducir ¿a dónde? A que tú llegues a alcanzar tu salvación. ¿Y cuántos, mi hermano, estamos alcanzando esa salvación? ¿Cuántos estamos obteniendo esa salvación? A ver, hermano, ¿cuántos estamos alcanzando?
Claro que lo estamos alcanzando porque nos han hablado siervos del Dios Altísimo, mis hermanos, que han llegado un día a nuestra puerta, tocaron ella y nos hablaron de la palabra del Señor. Y no era cualquier mensaje, sino era un mensaje de salvación y para salvación. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando retrocedemos un poco a la conversión del apóstol Pablo, Hechos 9:1-2 dice: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, no era cualquier camino, era el camino de salvación. De este camino, era aquellos caminos, mi hermano, que los primeros cristianos habían optado seguir por ella y mi hermano, luchar por ella, dar su vida, mis hermanos, y seguir hacia adelante. O mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. No hay cosa más grande en esta vida que ir por el camino de salvación y alcanzar, mis hermanos, un vituperio por el Señor Jesucristo, los cuales habían vivido los primeros cristianos. Por este camino de salvación hay que entender de que un hombre del Antiguo Testamento, y si usted me pregunta, ¿cuál es ese hombre? Enoc. ¿Qué dice la palabra del Señor? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc caminó por el camino de la salvación y Dios se lo llevó, porque él andó por el camino de salvación, no por cualquier camino, sino por el camino de salvación. Los verdaderos siervos te van a anunciar este camino. Este camino te van a anunciar los verdaderos siervos de Dios, no un camino. Oiga, hermano, presta atención. Los verdaderos siervos de Dios te van a anunciar este camino de salvación, no un camino de bendición. No un camino de prosperidad. No un camino, mi hermano, que sea diferente. No. Los verdaderos siervos de Dios te van a anunciar el camino de salvación. Porque hoy en día hay muchos hombres que se han levantado y anuncian a la gente cualquier camino. Anuncian el camino de prosperidad. Anuncian el camino de la bendición. Anuncian el camino te declaro en el nombre de Dios. Y declaro. Te anuncian ese camino. Pero mi hermano, más grande que todo eso, hay un camino de salvación. ¿Cuántos creen que todo eso, mis hermanos, es secundario? Por eso, mi hermano, la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 35, dice: Más primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo le pregunto en esta mañana, cuando aquel varón llegó a su casa, ¿qué le anunció a usted? ¿Qué le anunció? ¿Qué camino le anunció, mis hermanos? ¿Qué mensaje le anunció? ¿Será que le habrá anunciado el mensaje de la prosperidad? ¿Será que le habrá, mi hermano, anunciado, compartido el mensaje de la bendición? ¿O será que le habrá anunciado algo similar a eso, mis hermanos? Yo creo que no. ¿O hay alguien esta mañana que le anunciaron ese mensaje primero? No. Primero, mi hermano, cuando llegó aquel varón a su casa, le anunció el camino de salvación y le dijo a usted que es necesario que se arrepienta y se vuelva a Dios, porque le anunció un camino de salvación, no un camino de prosperidad. Porque hoy en día, mi hermano, hay montones que hablan y anuncian este camino de prosperidad, camino de bendición, camino contrario a lo que el Señor mandó a anunciar. Porque esos no son verdaderos siervos de Dios Altísimo. Eso es lo que hay que entenderlo. Porque eso es elemental y fundamental, mis hermanos. Bueno, sigamos. El verdadero anuncio de salvación te va a llevar a aceptar algo
que nosotros lo abrazamos y lo cuidamos y lo preservamos, mi hermano, y no solamente eso, sino que nos sentimos honrosos de poderlo llevar. Es decir, le hablo, mi hermano, acerca del nombre. Aquellos hombres que te van a anunciar del camino de salvación, te van a llevar a que tú llegues a aceptar ese nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, mis hermanos, que el hombre pueda inventar, que el hombre pueda crear, sino es el único nombre. Es decir, el que te va a anunciar el camino de salvación, te va a llevar a aceptar ese nombre. Pregunto yo, ¿y cuántos ya han aceptado ese bendito nombre? ¿Cuántos aman ese nombre? ¿Cuántos cuidan ese nombre? ¿Cuántos se sienten honrosos de llevar ese nombre? Gloria al Señor. Nos sentimos honrosos de llevar ese nombre. Porque sabemos que ese nombre es el camino de salvación. Sabemos que ese nombre nos va a conducir a la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza a Dios. Más fuerte le decimos al Señor. Por eso que cuando leemos, mi hermano, en el libro de San Lucas 24:47, nos manda a cada uno de nosotros a predicar de algo muy, pero muy especial. ¿Cuál es lo que nos manda a predicar? ¿Y cuál es ese algo muy especial, mis hermanos? Se la leo. Y que se predicase en su nombre. ¿A cuánto le predicaron de ese nombre? A ver, hermano, ¿a cuánto le predicaron de ese nombre? Y que se predicase en su nombre. El verdadero siervo de Dios te va a predicar de ese nombre. No te va a predicar de otro nombre. No te va a predicar, mi hermano, de tal Smith. No te va a predicar de Elena de White. No te va a predicar, mi hermano, de hombres terrenales. No te va a predicar, mi hermano, de otros nombres que han surgido en algún tiempo. Estos verdaderos hombres del Dios Altísimo te van a predicar ¿de qué? De ese nombre que es sobre todo nombre. Te van a predicar de Jesús de Nazaret y que se predicase en su nombre. Te van a predicar de esa manera, pero también te van a predicar el arrepentimiento. ¿A cuánto le han predicado, mi hermano, del arrepentimiento? ¿A cuánto le han predicado de que es necesario arrepentirnos? ¿A cuánto le han predicado, mis hermanos, este mensaje? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pregunto yo, ¿cuántos recibieron este mensaje? ¿A mí, hermanos? Porque yo recuerdo que cuando llegó el mensaje a mi vida, no me hablaron de prosperidad. No me hablaron a mí de bendición. A mí me hablaron de un nombre. Me hablaron y me predicaron de un nombre. Y ese nombre, mi hermano, me empuja y me lleva ¿a dónde? A ser feliz en esta tierra, porque soy verdaderamente hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen, ¿en dónde? En su nombre. Les dio potestad de ser hechos. Les dio potestad de ser hechos. Hermano, dice, mire, les dio potestad, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos la autoridad de decir y ponernos en pie de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen esa autoridad de decir que eres hijo de Dios? Gloria al Señor. A ver, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Les dio potestad. Pregunto yo, ¿usted tiene esa autoridad de decir que eres hijo de Dios, hermanos? Entonces, ¿por qué no decimos en esta mañana, yo soy hijo de Dios? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Porque tenemos esa potestad, tenemos esa autoridad para poderlo afirmar, para poderla declarar, mi hermano, que verdaderamente eres y soy hijo de Dios.
Gloria al Señor. Yo le veo a usted, mi hermano, como un hijo de Dios que tiene esa autoridad, que tiene esa potestad. Aunque a veces nos quieren humillar, mis hermanos, aunque nos humillen, no perdemos la potestad de decir que somos hijos de Dios. Alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanza. Aunque nos digan los Jesús solos, aunque nos digan los Jesús solos, mis hermanos, eso no hace que perdamos la potestad y la autoridad de decir que seguimos siendo hijos de Dios. Porque verdaderamente lo somos y somos hijos del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Aunque seamos pocos, como alguien diría, pastor, somos pocos. Aunque nos quieran bajonear de esa manera, pero eso no pierde, mi hermano, la autoridad de afirmar que aquí se reúnen los verdaderos hijos del Dios Altísimo, que hay una iglesia que le aceptó, que hay una vida que le aceptó, mi hermano, a ese Dios y a ese nombre que Él, mi hermano, lo ha compartido a toda la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Más fuerte le decimos al Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Buscas perdón de pecado? El verdadero siervo de Dios te va a anunciar que si quieres perdón de pecados, ahí está el nombre. Ahí está el nombre, mis hermanos. Porque miren lo que dice en 1 Juan 2:12. Esto es muy interesante poderlo entender. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El verdadero siervo del Dios Altísimo te va a anunciar de que es necesario, mis hermanos, aceptar el nombre de Jesús de Nazaret en el momento del bautizo para que tú tengas perdón de pecado. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que, ¿quieres perdón de pecado? Ahí está el nombre. El verdadero siervo del Dios Altísimo te va a llevar a que tú aceptes ese nombre. Y sí que lo han logrado, mis hermanos, porque hemos aceptado el verdadero nombre de Dios. Nombre sobre todo nombre. Lo hemos aceptado. Gloria al Señor Jesucristo. Debemos predicar al autor de la salvación. Pregunto yo, ¿quién es el autor de la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos hacerlo con el mensaje completo. Debemos anunciarlo completo. El anuncio del mensaje de salvación es predicar de Jesús, es hablar de Jesús, bautizarnos en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero mensaje de salvación. Todo se centraliza en Jesús de Nazaret, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? El título, mi hermano, del Dios Altísimo, no, la expresión Dios Altísimo, esto fue usado por los judíos, pero también como los griegos para referirse a una deidad superior, a una deidad suprema. Estos hombres os anuncian, o estos hombres son siervos del Dios Altísimo, es decir, estos hombres le sirven al Dios supremo, al Dios creador, al Dios, mis hermanos, excelso, al Dios soberano, no a cualquiera, sino al todo, al más grande, al único, al igual, al mi hermano, al inmutable, al todopoderoso, porque no era cualquiera. Cuando encontramos la expresión siervo del Dios Altísimo, hay que entender que en primer lugar tenemos que poner en primer lugar a Cristo como el gran siervo. Porque mire lo que dice Isaías 43:10. Isaías 43:10.
Este es un pasaje de la Biblia que realmente lo conocemos, que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso que en primer lugar debemos anunciar a Cristo como el gran siervo. Si quieres conocer al verdadero Dios, debes conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer al verdadero Dios, mis hermanos? Si quieres conocer al verdadero Dios, tenemos que conocer a Cristo. Amén. ¿Y cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos saben quién es Cristo? Amén, hermanos. ¿Cuántos saben quién es Cristo? Jesús preguntó en un momento, en una ocasión, Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy? ¿Cierto que sí? Algunos, algún profeta, Elías, tal vez por ahí Moisés, o Juan el Bautista que tal vez ha resucitado. Pero ¿quién dice ustedes que soy yo? Y aparece una revelación a Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres como que el esperado, el Mesías. Tú eres el siervo. Tú eres el Cordero. Tú eres todo. Por eso que el Señor dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, lo que hemos entendido y aceptado ha sido mediante una grandiosa revelación. Cristo como el verdadero siervo nos conduce por el camino de salvación y nos sostiene, mis hermanos, ¿cómo? Como sus verdaderos siervos. Gloria al Señor Jesucristo. La expresión siervo, el concepto de siervo expresa la obediencia absoluta. Pregunto yo, ¿cuántos siervos hay en esta mañana? Hay que entender el concepto. Siervo. El concepto de siervo expresa la obediencia. Soy siervo. Bueno, entonces eres obediente al Dios Altísimo. Una obediencia absoluta. Una obediencia que no se la puede discutir. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No, una obediencia absoluta. Porque soy siervo. Y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Esto nos lleva a decir que somos verdaderamente esclavos de Dios. El que ya no vive, mi hermano, para sí, sino para Cristo. Ese es. El verdadero siervo, en otras palabras, no vive para sí, sino para Cristo. Y al vivir para Cristo pasa a ser un esclavo de Él. Porque miren lo que dice en el libro de Romanos 1:1. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿De dónde? Para el evangelio de Dios. En el Antiguo Testamento hay siervos sin salarios y siervos asalariados. Un siervo tenía un precio de un valor de 30 ciclos de plata, equivalente a $19 de hoy en día. Es decir, 30 ciclos de plata en aquel entonces, eso equivale a nuestros días $19. Ese era el valor, mi hermano, de un siervo. Eso era, ¿valía mucho o poco? Por eso que el siervo, mi hermano, pasa a ser un esclavo, porque tiene que ser obediente, tiene que prestar una obediencia absoluta a Dios. Una obediencia absoluta. Para todo, mi hermano, una obediencia absoluta. Eso es lo que dice en el libro de Éxodo 21:32. A ver, lo vamos a leer, mis hermanos, para que no nos quedemos con esa gana de poderlo entender. Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cuánto tiene que pagar, mi hermano? 30 ciclos de plata. Gloria al Señor. Ya vamos a acabar, mi hermano. Una alabanza al Señor.
Hay más fuerte, decimos el Señor. Los verdaderos siervos del Dios Altísimo tienen que mantener su fe. Tienen que mantener su fe. Miren lo que dice en primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:9. Dice de esta manera, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, es el secreto que se reveló más abajito. Yo sé que usted le sabe ese pasaje de la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces me dice, este es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. Hay que guardar ese misterio de la fe. Hay que cuidar ese misterio de la fe, mis hermanos. ¿Cuántos quieren cuidar ese misterio? Expresión que se refiere a la realidad del evangelio como algo que antes no era conocido, porque era un misterio. Antes este misterio no era conocido, pero que ahora ha sido revelado por Dios y nos hizo conocer a nosotros este grande misterio de su voluntad, mis hermanos. Que Dios, el Dios de los cielos, el Dios, mis hermanos, todopoderoso, se haya hecho o se ha manifestado en carne. Ese misterio. ¿Cuántos, mis hermanos, creen que Dios se manifestó en carne? ¿Cuántos creen que Dios se manifestó en carne? Gloria al Señor. Por eso en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos ha revelado este misterio por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo llega a escudriñar y aún lo profundo de Dios. Por el Espíritu aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. La cual fue hecho, mis hermanos, ministros, según la administración de Dios. Miren lo que dice en Colosenses 1:25 al 27. Se la voy a leer el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos. Hermano, este misterio estaba oculto. Por eso que grandes hombres preguntaban a Dios, ¿cuál es tu nombre? Decláranos tu nombre. Querían saber el nombre de Dios, pero Dios lo había mantenido oculto. Por eso aparece la expresión, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos. ¿Cuántos santos hay en esta mañana? ¿Cuántos santos hay en esta mañana? Ese misterio que estaba oculto por los siglos de los siglos ha sido revelado a sus santos. Es decir, ha sido revelado, mi hermano, ¿a quiénes? A este bendito pueblo. Nos ha revelado. Amén, hermanos. ¿O hay alguna duda que Él no es Dios? ¿Estamos completamente seguros que Él es Dios, mis hermanos, sobre toda la cosa? Claro que sí. El verdadero siervo te va a anunciar este mensaje. Tenemos que vivir como Pablo vivía, con la plena intención de agradar a Dios. Gloria al Señor. Y para finalizar, si quieres saber quiénes son los verdaderos Dios del Dios Altísimo, pon por obra esto. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quieres saber quiénes son los verdaderos siervos del Dios hoy en día? Ponlo a prueba, esos espíritus. Ponlos a prueba. Porque no te creas todo cuento. No te creas todo cuento. Ponlo por prueba. Agárralo y analízalo. Y ponlo por prueba. Porque hay gente que dice, yo soy siervo de Dios. Hay gente que dice eso. Yo soy siervo de Dios. Ah, bueno, está bien. ¿Y es casado? Ah, no, pero... ¿Y tiene su pareja? Claro, tengo mi pareja. Pero es siervo de Dios.
Ese no es un verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios, mis hermanos, si tiene pareja, ese verdadero siervo vivirá, mi hermano, ¿en qué? Vivirá casado, vivirá en santidad. Porque usted sabe, mi hermano, hombre que tiene relaciones de intimidad con su pareja, ¿qué pecado es? Sin ser casado, ¿qué pecado es? El pecado de fornicación. Amén. Es el pecado de fornicación el que tiene relaciones con alguien, mi hermano, que no sea su pareja, que no es casado. Pero hay hombres que dicen, yo soy siervo de Dios. Y ni siquiera son casados. Y dije, son siervos de Dios ya hace 15 años. Ya hace 20 años. Y ya quizás hace 30 años, pero no son casados. ¿Y cómo es eso? Que predican, suben al púlpito, suben al altar y predican a la iglesia de santidad, predican de una cosa y otra cosa. No. Por eso es bueno ponerlo a prueba. Tienes que ponerlo a prueba. Pon por prueba y examínalo si son verdaderamente siervos del Dios Altísimo. En el mundo entero hay hombres que son verdaderos siervos del Dios Altísimo, pero también hay hombres que no lo son. Así que hay que sacar al descubierto quiénes son y quiénes no lo son. Porque tienes que entender de que tienes que llegar allá y vas a llegar con el mensaje de salvación. No vas a llegar con cualquier mensaje. Vas a llegar con el mensaje de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, porque os anuncian, ¿qué cosa? Os anuncian el camino de salvación.